Muy buenas tardes, les habla Faride Riveros. Estamos en compañía de mi señora madre, quien de primera mano nos va a contar cómo fue la época de los años 50 y la violencia que nació en aquella época. Nos ha regalado estos minutos para con su propia experiencia y su propia vida nos relate momentos que tuvo que pasar en esa época. Yo sé que son momentos duros, pero tranquilícese y comience a contarnos. Relátenos. Mi nombre es Belarmina Romero Pardo. Nací en el Sumapaz en el año 44, hija de Lucrecio Romero y Sabina Pardo. De ese matrimonio nacimos 7 hijos. Eh, vivíamos vivimos en Paquiló, que es una vereda del Sumapaz. Luego, más tarde, mi papá compró una finca a- al pasar el río Sumapaz, eh, una finca hacia el lado de San Juan, y ya ahí vivimos mientras nacieron mis hermanos, y mi padre trabajaba en la agricultura, sembraba papa. eh, Tenía 40 ovejas entre grandes y pequeñas, que nosotros cada uno éramos dueños de una ovejita pequeña y jugábamos con ellas. Es lo que yo hoy me acuerdo. Eh, También tenía 7 mulas para él viajar a Cabrera, y como tenía vacas paridas y ganado, novillos de engorde, y de las vacas paridas se ordeñaba, se sacaba quesos, cuajadas y mantequilla. Entonces mi padre eh, cargaba en esas 7 mulas todas esas cosas que se podían vender, incluyendo el maíz que producía la tierra, la papa, la calabaza, las habas, las ibias y todas esas cositas que en ese tiempo se producían. La llevaba a Cabrera, duraba 2 días para llegar abajo a Cabrera, que eso es de mismo Sumapaz. Y, y volvía por ahí al 4.er día con el mercado para darle a los obreros que estaban arreglando la finca, que le ayudaban. Mi madre tenía cerdas paridas, teníamos un par de perros muy hermosos, finos, eran lobos de color amarillo oscuro, muy bonitos, y, y de ahí salían camadas de perritos que mi padre les vendía a los amigos y le regalaba a los más íntimos amigos sus perritos para que fueran cuidando las casas. Eh, Teníamos vecinos en Paquiló, teníamos a mi abuelo, a mi abuela, a mis tíos, y bajaba el río Sumapaz desde su nacimiento hacia abajo. Nos tocaba pasar por un cable a ir de donde vivíamos a visitar a los abuelos y a visitar a los tíos. Entonces pasábamos por una polea
con un cable nos pasaban cuando el río estaba muy crecido. El río crecía cuando llovía mucho hacia el lado del páramo, que es el nacimiento del río Sumapaz. Y cuando era verano se secaba el río y era muy hermoso bajar a la playa, bajar la ropa, lavarla en la playa, jugar nosotros metiéndonos al río entre el agua que ya era muy poca y volver luego al mediodía a la casa. En ese tiempo que yo recuerdo fue cuando nació la guerra, que hasta hoy, de 70 después de 70 años, se ha agudizado terriblemente. Seguramente en ese tiempo era Rojas Pinilla el que era presidente de la República, era conservador, entonces se inventaron que los conservadores tenían que matar a todos los liberales que encontraran, y entonces los liberales no se dejaron matar todos, sino ellos hacían lo mismo. Encontraban un conservador y lo mataban, y luego los liberales los conservadores encontraban un liberal y lo mataban, los liberales encontraban un conservador y lo mataban, y ahí empezó la violencia, la guerra, se empezó a hacer más violenta, y ya inventaron unirse y formar grupos de los que hoy estamos sufriendo todavía, y la gente joven está sufriendo todavía por esa guerra que empezó en ese tiempo. Yo personalmente conocí a la gente que inició la guerrilla, o sea, los primeros guerrilleros. Yo conocí en Paquiló, en la tierra de mi abuelo y de mi papá, conocí a Juan de la Cruz Varela, que era un tipo de alta alcurnia en la guerrilla, y conocí al compañero Rasguño y a otros compañeros, porque en ese tiempo había que arrodillarse uno ante ellos y decirles: compañeros, buenos días, o compañeros, buenas tardes, y si uno no les decía eso, lo mataban. Entonces ya se fueron uniendo unos y otros, godos y liberales, y fueron formando esa guerrilla. Iban pidiendo ayuda, llegaban a la finca donde había ganado y le decían al dueño: necesitamos matar esta y esta res para darle de comer a la gente que nosotros tenemos y que estamos organizando para liberar a Colombia. Entonces llegaban, mataban esas reses, se la comían, y desde allá ellos se inventaron empezar a cogerse los muchachos jóvenes y llevárselos para engrosar las filas de la guerrilla, porque de allá se llevaron, de la casa de nosotros, donde vivíamos, se llevaron a un hermano mío que tenía solo 10 años, y se siguió agudizando la guerra y mi hermano quedó allá. Entonces mi madre se le arrodilló, le suplicó, le dijo: compañero, déjenos
llevar a nuestro hijo para que nos acompañe a irnos para Oriente. ¿Y dónde era Oriente? Oriente es en Une, Cundinamarca, porque ellos eran nacidos y tenían su familia allá. Y estando un día en ese problema, llegó un muchacho con un papelito y le llevó una razón a mi padre. Y en el papelito le decía que teníamos que salir esa noche de la casa porque al otro día llegaba el ejército a bombardear al sitio ahí de Sumapaz donde vivíamos nosotros. Y llegaron, no me acuerdo, 4 o 6 aviones, porque allá nunca se oía volar un avión, no se sentía ruido de nada porque por allá no había ruta de aviones. Se vieron a las 6 de la mañana, nosotros nos habíamos salido a las 7 de la noche de la casa y nos caminaron hasta la noche y llegamos a otra casa que había construida entre el monte y ahí nos estuvimos hasta que aclaró el día. Cuando aclaró el día, a las 6 de la mañana vimos por el frente en dirección llegar los 4 o 6, no me acuerdo en este momento si eran 4 o 6 aviones de esos que tienen la cola vuelta hacia arriba. Y empezó el bombardeo, bombardearon todo Paquiló, mataron el ganado que había, rompieron las casas a la casa que le caía una bomba quedaba enterrada la casa con pacientes y todo. Allá no respetaban ni tenían compasión de nadie. Ya y quedaban hoyos de mucha extensión de terreno donde caía cada bomba. Esas bombas dentro de ellas llevaban pedazos de hierro, puntillas, todo lo que es de hierro y que es cortopunzante, todo eso lo botaban las bombas fuera de la candela con que caían esos instrumentos. Y en ese momento que empezaron a bombardear, mis padres nos agarraron. Yo quedé con mi madre y 2 de mis hermanas metida entre el monte en un altico y mi padre se perdió con los otros hijos para otro lado. Duraron de las 6 de la mañana bombardeando hasta las 12 de la noche. Y al caer cada bomba a la tierra donde caía, uno la veía caer por entre el monte, veía cuando estallaba, producía una luz terrible que lo asustaba a uno mucho y sentía como si uno se fuera. Yo sentía que me iba a morir allá, pero no me morí, por eso estoy aquí contando esto. A las 12 del día terminó el bombardeo, y cuando terminó el bombardeo, entonces ya volvimos a salir de entre el monte. Una hermana salió muy enferma del corazón y ya me encontramos a mi papá y muchas familias que estaban recluidas allá en esa casa, que eran 7, y ya hablaron que venirnos para el Sumapaz, para venirnos del Sumapaz para UNE, y nos vinimos y duramos. Ya a mi mamá le habían entregado a mi hermano y nos vinimos
para el oriente y llegamos a Santa Rosa y ahí nos tocó estarnos 4 horas porque pasaba por la carretera para un lado y para el otro pasaban camionetas, volquetas llenas de ejército y donde el ejército nos encontrara violaba a las mujeres, botaba a los niños para arriba, a los niños pequeños y los recibía en una bayoneta, eh, mm, torturaba a las personas. Yo vi cuántas cabezas habían colgadas entre el monte, por el camino donde íbamos pasando, habían cabezas colgando del cabello a un lado en las cuerdas de alambre y al otro lado estaban los cuerpos mutilados, no tenían sino del cuerpo para abajo no tenían ni los brazos ni los pies y los pies estaban comiéndoselos los perros y toda esa cosa vimos. Ya cuando pudimos de pasar Santa Rosa, llegamos a una cueva muy grande, una cueva de piedra donde se veía que había estado gente quedada ahí. Estaba toda llena de lo que tiene el agua, de de árboles, de unos árboles, y ahí nos quedamos y ahí pudieron prender candela y con algo de comida que traían hicieron algo, ahí hicieron agua de panela y nos dieron porque nosotros duramos 8 días caminando porque veníamos muy pequeños y solamente traíamos una bestia. De ahí nos quedamos esa noche y ya pudimos estar tranquilos porque ya pensamos que ya no nos mataba. Y el otro día hicieron muy temprano algo de tomar y nos dieron y seguimos el camino y duramos 2 días hasta que llegamos a Oriente, o sea, a Une, Cundinamarca. Em, ese desplazamiento que ustedes sufrieron, ¿qué representó para ustedes? ¿Perder qué? En ese desplazamiento, mi padre y mi madre y nosotros, porque nosotros desde pequeños nos enseñaron a trabajar, a llevarle el agua a los obreros, a ayudar a lavar las papas, a ver las ovejas, las gallinas, los cerdos, a caminar con nuestros perros hasta donde estaban los obreros. Y mi papá perdió, mi papá volvió hasta Sumapaz después de estar en UNE a ver sus cosas y ya todas se las habían robado, el ganado, las bestias, las vacas, las ovejas, los cerdos, solamente los perros no. A los 3 meses de estar en UNE, llegó el perrito lobo cortado un pie, pero llegó y nos encontró y se despidió de nosotras y se murió. Perdió la finca totalmente porque por no haber dejado a mi hermano en la guerrilla, Juan de la Cruz Varela y los otros compañeros de alto rango que estaban, entre ese el señor Marulanda, que estaba recién hecha la guerrilla. Entonces el señor Juan de la Cruz Varela le dijo a mi papá: compañero Lucrecio, usted me hace el favor y me firma acá este papel diciendo que me vendió la finca con todo lo que en ella tiene y le voy a dar estos 5, no sé si fue 5 centavos o 5 pesos, pero algo 5 fue lo que le dio. Y se me larga
de aquí del Sumapaz y no lo quiero ver más porque usted no nos ha colaborado, sino lo que hizo fue largarse. Cuando mi papá le preguntó por sus cosas, le dijo, no me pregunte si no quiere que le ponga un tiro en la frente. ¿Qué hizo mi padre? Firmarle el papel, recibirle los 5 centavos que él le dio y venirse para UNE, quedar pobre, seguir trabajando, empezar a trabajar nuevamente para conseguir el pan para el diario y levantarnos a nosotros los hijos, y gracias a Dios casi todos pudimos estudiar, porque yo estudié el bachillerato pedagógico y tuve hijas y las levanté. Y esa es la historia que les puedo contar a ustedes de lo que es la guerrilla y de dónde empezó la guerrilla. Esa no empezó ni en Bogotá, ni empezó en ninguna de las otras. Empezó en el Sumapaz porque la tierra se presta para ello. Es una tierra con montaña, con el río Sumapaz, que por ahí pueden transitar divinamente, con mucho terreno porque es colinda con Villavicencio. Y tiene muy pocos vivientes, entonces eso también colabora. Y eso es lo que yo hoy les puedo contar de lo que es la guerrilla y de lo que pasa. Y también les puedo decir que esos compañeros que hicieron la paz dijeron que no, que nunca ellos se llevaban un niño para la guerra. Eso es una mentira. Desde ese año que yo le estoy hablando, desde ahí se llevaban los niños y las niñas para la guerrilla. Y antes de llevárselas, las violaban ahí delante de su papá y su mamá y se iban. ¿Y qué podía hacer una madre y un padre? Llorar por su hijo y dejarlo que se lo llevaran si no quería que lo mataran. Espero que esto les sirva de experiencia para conocer dónde empezó la guerra y que no cuenten mentiras. Y que esa guerra lleva 70 años y no sé si ahorita se va a acabar la guerra, no, sino se va a acabar la humanidad a causa de la guerra. Muchas gracias.